cuestiones. Eh, Quería comenzar hoy planteando el asunto de que lo que vamos a hacer hoy es como abrir un taller, ¿verdad? Como si abriéramos las puertas de un taller, eh, pero que esas puertas, la idea es que se queden abiertas, digamos, como abrimos el taller, ustedes reciben materiales hoy y, y por ahí ustedes entre semana pues visitan el taller y trabajan un poquito cuando pueden y la idea es compartir un poco durante la semana lo que vamos produciendo y el otro próximo viernes pues cerrar esta parte. Entonces, les agradecemos mucho pues la actitud, ¿verdad? De no venir tanto a oír una charla, que de alguna manera eso va a ser, sino con la idea de que vamos a empezar es un taller, o sea, de un proceso en donde yo facilito cosas, pongo instrumentos, pero en realidad quienes hacen el taller posible son todas las personas que estamos participando. Este, bueno, yo sin más voy a meterme en la presentación, ¿verdad? Y puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Eh, Vamos a ver. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que trabajamos la vez pasada, bueno, el taller pasado, en las dos versiones en que tuvimos, ¿verdad? Eh, el taller de mensajes, ¿verdad? Habíamos hablado de que, en primer lugar, de que era muy importante saber que cada mensaje debe tener una sola idea. O sea, de que no se trata, de que no porque pongamos muchas ideas juntas, significa que la gente va a aprender más o que nos van a poner más atención. Todo lo contrario, ¿verdad? Entre más ideas se junten, posiblemente lo que va a pasar es que va a haber más dispersión y esto. Entonces, concentrar el mensaje en una idea siempre es una cosa importante a la hora de construir un mensaje visual. Luego, saber que lo que está dirigido a todo el mundo no está dirigido a nadie, ¿verdad? Y que precisamente a la hora siempre de pensar en un instrumento visual de comunicación, ¿verdad? Sea un afiche, sea un video, sea un post de una red social, pues tener la idea de a qué personas estamos dirigiendo el asunto, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a eso, escoger cuál es el lenguaje, ¿verdad? Y este, saber que el lenguaje que usemos no es el que nos gusta a nosotros, sino el que la persona destinataria va a entender, ¿verdad? En realidad, digamos, eso es también muy importante. También que sea corto, es decir, que no sea una perorata larga, ¿verdad? Sino que sea decir lo que tenga que decir, que esté en positivo, a nadie le gusta que nos regañen, ¿verdad? Y si alguien encuentra un mensaje que es una regañada, posiblemente este, lo va a abandonar rápidamente, no va a querer verlo porque a nadie le gusta ese tipo de mensaje, ¿verdad? Entonces, si queremos que nuestro mensaje sea recibido, que sea, que tenga un espíritu positivo, que sea inclusivo. Ya 3000 años de patriarcado y de machismo es suficiente, no queremos más de eso, ¿verdad? Y entonces queremos que los mensajes hagan referencia claramente a todas las personas, ¿verdad? Que en nuestro lenguaje, hombres y mujeres, queden visibilizados. Y hablamos también de que tenga un diseño atractivo. Y con eso estamos diciendo que sea fácil de leer. Habíamos dicho que las personas leíamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, facilitar, o sea, que esa sea la manera en que se lea nuestro mensaje, va a ayudar a que el mensaje sea recibido. Además de eso, que tenga un color adecuado, es decir, que no esté pasado, que no sea alborotero, ¿verdad? Pero que tenga colores enfáticos, en donde tiene que haber enfáticos y otros colores también
que sean complementarios, ¿no? Que no, ¿verdad? Que permita una comunicación fluida. Y por último, hablamos de que tuviese una imagen adecuada y eso es lo que nos conecta con el día de hoy, ¿verdad? Vamos a empezar entonces el taller sobre uso de mensajes, ¿verdad? Y con el lema o el, ¿verdad? El dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, vamos a entrarle al asunto así sin más. Cuando pensamos en una imagen, pensamos en una ilustración. Buscando un poco el asunto, ¿verdad? Hay muchas maneras de ilustrar. Una forma, como se define ilustrar, es ofrecer ejemplos y anécdotas. Entonces, no solo se ilustra con dibujos, se puede ilustrar hablando, se puede ilustrar escribiendo, ¿verdad? También, cuando hablamos de ilustración, estamos hablando de poner fotografías, láminas, dibujos, ¿verdad? Esa es como la versión más tradicional, es lo que entendemos por ilustración, ¿verdad? Con un objetivo y es volverlo atractivo. Esta definición la tomamos del diccionario de lenguas de Oxford, que es la que más en realidad se acerca a lo que estamos trabajando como tema. También el asunto de la ilustración se habla, o sea, cuando se habla de ilustración gráfica, se habla de auxilio de imagen. Entonces, de alguna manera, se supone que la imagen nos va a ayudar, nos va a auxiliar a hacernos entender cuando escribimos o cuando hablamos. Hay como varios tipos de ilustraciones gráficas, ¿verdad? Una es la fotografía, otra es el dibujo, ¿verdad? Otra serían los mapas y otros serían los gráficos, ¿verdad? Ya sean gráficos estadísticos o otro tipo de gráficos como los infográficos. Desde la perspectiva de la comunicación, ¿verdad? Pensamos que la fotografía tiene algunas ventajas en relación con otros medios, ¿verdad? O unas características. Una característica importante es que documenta la realidad, ¿verdad? Pero también nos provoca sentimientos, ¿verdad? Hay una, hay, la imagen fotográfica nos dice que es muy bonito o que no es muy bonito, que nos gusta, que no nos gusta, que se parece a o que está muy pequeña o que es muy grande, ¿verdad? Nos da como señales de cómo es algo. Pero también ese algo que vemos en la fotografía tiene un momento, ¿verdad? La tortuga que vemos hoy no va a ser la misma que venga mañana, digamos, va a ser distinta, va a tener una edad, hoy es pequeña, mañana está grande, hoy va a estar muy bien, después puede estar con una herida, ¿verdad? La fotografía tiene un momento histórico, un tiempo, ¿verdad? Igual las personas, ¿verdad? O sea, el retrato de una persona a los 16 años, a los 25, a los 50, a los 65, a los 80, es distinto. Entonces, la fotografía es muy buena, ¿verdad? Nos documenta, pero también depende, o sea, pero la fotografía cambia, o más bien, la fotografía retrata algo que va a cambiar en el tiempo y que podemos decir que es algo que está ahí en ese momento y que es así en ese momento. La ilustración es una interpretación de la realidad, ¿verdad? No, nos, no es una muestra de la realidad como es la fotografía, ¿verdad? Sino que hay una interpretación, una manera en que alguien vio el asunto y lo dibujó, lo mostró, lo pensó y lo señaló así, ¿verdad? Eh, una cosa interesante que tiene la ilustración es que como alguien la realizó, entonces puede controlar lo que llamamos los segundos mensajes. Luego vamos a hablar más sobre eso. Pero básicamente significa que puede decidir qué pone en el dibujo y qué no. En el caso del mapa, pues documenta exactamente lugares, ¿verdad? Puede escoger la información, ¿verdad? Eh, eh, ¿Verdad? Aunque el país tiene ríos o el lugar tiene ríos, tiene calles, tiene esto, pueden haber mapas que sectoricen, que sean de una temática u otra, ¿verdad? Son, son muy importantes para ilustrar los espacios. En el caso de los gráficos, perdón,
En el caso de los gráficos, por lo general ayudan a describir procesos y a comparar hechos o situaciones o cosas. Entonces, ese tipo de información gráfica, al igual que el mapa, lo que es más objetiva, más racional, más descriptiva. Mientras que la fotografía y el dibujo es más existencial, ¿verdad? Sirve para retratar sentimientos, sirve para retratar las cosas de otra manera. Eh, tenemos aquí el asunto de la interpretación desde la perspectiva del dibujo. Eh, en la ilustración dibujada, decimos que interpretamos cuando le damos un estilo a las cosas, estilizamos. Una imagen bonita es, bueno, un ejemplo que intentamos traer, ¿verdad? Es el caso de este jaguar y esta interpretación o estilización de ese jaguar hecho por alguna comunidad originaria de nuestro país hace muchos años. Entonces, ahí el artista o el autor o la autora decidió eh, que esa visión del jaguar amenazante con los colmillos y tal, ¿verdad? Lo convertía en un objeto posiblemente de culto, ¿verdad? Sagrado seguramente, para realizar cosas importantes para la comunidad, ¿verdad? Y entonces le daba un estilo y entonces le, convierte un animal real que está allí en una otra cosa, digamos, que tiene una función social. Ahora veamos otra estilización de un jaguar, ¿verdad? Para unos juegos centroamericanos, para deporte. Y entonces aquí hay un jaguar distinto, ¿verdad? Y con otra intencionalidad completamente, ¿verdad? Entonces, cada vez que alguien le da un estilo, ya no presenta la realidad, lo que presenta es una idea, una, una manera de ver la realidad y para eso es la ilustración, ¿verdad? Entonces, algunas estilizaciones de la, del, en cuanto a los dibujos o ilustraciones, puede ser naturalista, es decir, intentando trabajar las cosas como las vemos, ¿verdad? Pueden ser más caricaturas, ¿verdad? O estilizados de cierta manera, ¿verdad? La palabra caricatura tiene que ver con la deformación, ¿verdad? Viene de eso, de la exageración de ciertos rasgos, pero también se usa para producir cierto tipo de imágenes que sean amigables, que nos parezcan simpáticas y que transmitan pues comunicación en todos los casos, ¿verdad? Eh, y luego tenemos los iconos. En todos estos estilos de dibujo, en realidad, todos nos provocan sentimientos, excepto probablemente los iconos, que están pensados más racionalmente, es decir, para identificar racionalmente algo. Por ejemplo, los iconos que nos indican salida, los iconos que nos indican baño, ¿verdad? Son dibujos, pero son dibujos pensados como con las líneas mínimas para que la gente entienda, esto es un hombre o esto es una mujer, ¿verdad? Pero también para que diga, esto es un lugar para que una persona con discapacidad se parquee, ¿verdad? O lave las manos, o, ¿verdad? Hay como una intencionalidad de que el mensaje llegue muy rápido y que esté casi despojado de todos los sentimientos, al revés de los otros tipos de ilustración. Ahora vamos a hablar sobre los segundos mensajes. Esto es muy importante, eh, porque, digamos, cosas como edad, como la forma en que se miran las personas, hombres y mujeres, cómo se dibujan sus cuerpos, qué tipos de trabajos asumen o qué cultura tienen, ¿verdad? Es una cosa que viene en los dibujos y en las fotografías, pero que tienen esos segundos mensajes se vuelven importantes, ¿verdad? Porque muchas veces hay una manera en que la sociedad nos pinta las cosas y parece que es la manera única y no lo es, ¿verdad? Al final resulta ser que las personas somos muy diversas, ¿verdad? Por ejemplo, no todas las personas
que hacen o sea, muchas veces nos ponen en las imágenes siempre solo personas jóvenes y pensar que hay niños o pensar que hay adultos mayores que también nos acompañan y hacen la vida comunitaria, ¿verdad? Y son activos ¿verdad? Y aportan muchísimo, es muy importante, ¿verdad? Las funciones que realizan las mujeres, que realizan los hombres, cómo vemos los cuerpos, ¿verdad? O sea, ¿será que todo el mundo es estilizado, ¿verdad? eh, o los trabajos que se realizan. Cuando buscamos en internet fotografías, muchas veces hay como un solo estilo, una sola manera de ver a las personas y eso es una de las cosas en los segundos mensajes que en nuestras comunidades necesitamos eliminar. ¿Cómo? Pensando que hay belleza y que hay representatividad en lo que encontramos allí, que no está necesariamente en esas fotos que encontramos en Internet. Eh, sobre eso están lo que llamamos los estereotipos. Una anécdota muy pequeña que quisiera contar es que una vez entrando a un colegio, me encontré que estaba lleno de cámaras. Era un colegio privado que estaba lleno de cámaras de televisión y tal, y estaba como cercado, estaban haciendo tomas, y yo pregunté que qué estaba pasando ahí. Y entonces me han dicho que de un lugar, de Honduras creo, habían venido a hacer tomas para un anuncio comercial. Y entonces yo pregunté, ¿y por qué vinieron aquí? Si el anuncio comercial es para allá. Y entonces me dijeron, porque aquí son más blancos. Entonces, hay una cosa muy extraña, pero hay una percepción de cómo tienen que ser las personas. Es decir, cuál es la raza buena o cómo se es mujer o cómo se debe ser niño, ¿verdad? Y esas cosas tienen como un peso importante. Entonces, esto me hace pensar que a veces los estereotipos son prejuicios que llenan, llenan la vida, ¿verdad? Y también llenan eh, la, la manera en que retratamos en las imágenes eh, a las personas y a las cosas, a los entornos, y que eso es importante tenerlo en cuenta. Quería también hacer sentir este texto. Dice, las imágenes y fotografías con relos estereotipados que refuercen actitudes discriminatorias hacia sectores sociales no pueden ser publicados, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna. Esto es un texto del Código Civil. O sea, que esto debería ser real. Es decir, debería ser condenado de alguna manera a personas que nos hacen creer que solo hay una manera de hacer las cosas y que nos hace y que promueven estereotipos, ¿verdad? Porque al final lo que nos dicen es que hay gente que vale más que otra y eso es lo que gráficamente no debemos publicar, todo lo contrario. Necesitamos que las imágenes que acompañan nuestros materiales sean lo más universales posibles, pero universales no en el sentido de que todos sean iguales, sino en el sentido de que tenga diversidad, de que sea representado la diversidad de personas que hay en la comunidad, ¿verdad? O que puede haber. Algunas cosas importantes en este sentido son la necesidad de evitar los mensajes negativos, ¿verdad? Ya, si vamos a hablar de ambiente y de la necesidad de que no haya más residuos tirados por todas partes, pues mejor hablemos de la solución, ¿verdad? Mejor pintemos, dibujemos, eh, visualicemos la solución. Y lo otro importante es evitar la revictimización. Es decir, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, por ejemplo, seguir machacando que las mujeres son débiles y ponerlas como objetos de violencia de alguien que es más fuerte, no ayuda. No ayuda en razón de la imagen. Lo que ayuda es visualizar en imágenes de mujeres fortalecidas, de mujeres que quieren decir ya no más, que quieren
estar de frente y asumiendo que esa no es la posición correcta. Entonces, esas dos cosas, evitarlas es muy importante, ¿verdad? Los mensajes negativos y los mensajes revictimizantes, que vuelvan a victimizar a las víctimas. Luego pensamos en cuáles son los criterios para elegir una buena imagen para nuestro trabajo, para un libro, para un cartel, para un afiche, ¿verdad? Hay dos posibles criterios. Uno es que sea atractivo. A veces la imagen no tiene que decirlo exactamente, no tiene que explicarlo todo, pero sí es muy importante que la imagen nos lleve a, o sea, que lleve a la persona a leer el cartel, aunque la imagen no lo diga todo, ¿verdad? Por lo menos que sirva de gancho, que sirva eh, para pescar a la gente, ¿no? Que sirva para que nos pongan atención. La otra, la otra cosa importante, en realidad, o el otro tipo de imagen es la imagen que informa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál elegimos? Si hacemos un material educativo, necesitamos definitivamente una imagen que nos dé información. Si hacemos un material promocional, es decir, un material publicitario, un material en donde lo importante es que la gente nos oiga, nos vea, nos llame o sea, encuentre nuestro material atractivo, interesante, pues tenemos que buscar una fotografía o una imagen, un dibujo que sea, o sea, que tenga impacto, que sea interesante, que esté atractivo. Puede ocurrir también que en un material necesitemos comenzar con algo atractivo para que luego la persona lea la información. Por ejemplo, en el caso de un folleto, necesitamos o de ¿cómo es que se llama? O un boletín. La portada es muy importante, ¿verdad? La imagen de portada no importa que no tenga tanta información, importa que sea lo suficientemente interesante como para que la gente entre en el boletín. Bien, vamos a hablar ahora de una cosa que es trascendente y que hay que conocer para poder manejar en relación con las imágenes, ¿verdad? Si bien en el siglo XX, a nivel de imagen, posiblemente lo más impactante fue la fotografía, ¿verdad? El hecho de que por medio de la química lográramos, ¿cómo es que se llama? Captar una imagen por medio de la luz y imprimirla en un papel, o bueno, en placas metálicas, como era al principio, luego en papel, eso, digamos, determinó muchísimo las imágenes del siglo XX, ¿verdad? Luego vendría la televisión y tal. Ahora, en el siglo XXI, ¿verdad? A finales del siglo XX y el inicio del siglo XXI está determinado por la imagen digital. El lenguaje digital es eso, es un lenguaje, ¿verdad? Un lenguaje hecho de ceros y unos, combinados de miles de millones de formas, y eso nos va a dar, bueno, nos va a resultar todo lo que vemos ahora, la televisión, el cine, el internet, digamos, todo, ya todo, realmente todo, está hecho en lenguaje digital. Entonces, entender las imágenes desde la perspectiva digital es muy importante. La mayoría de las imágenes que nosotros vemos eh, en el campo digital, que ya son todas las imágenes, se compone de lo que llamamos píxeles. Los píxeles o píxeles son cuadritos, ¿verdad? Son como celditas. Si aumentamos una imagen de la computadora, mucho, 200, 300, 500, ¿verdad? Veces, lo que vamos a ver es un montón de cuadritos, un montón de celditas. Cada uno de esos cuadritos va a ser de un color distinto. Eh, y esto es muy importante porque el tamaño de esos cuadros y la cantidad de esos cuadros es lo que va a permitir que nuestras imágenes salgan bien o no salgan bien. Bien, vamos a hablar de algunos formatos que tienen las imágenes digitales y por qué, o sea, y para qué usar unas u otras. Normalmente, cuando tomamos una fotografía, ¿verdad?
en nuestro celular, cuando bajamos de internet una imagen o cuando escaneamos una imagen también, digamos, las imágenes normalmente se almacenan con el formato JPEG. Ese formato es un formato que guarda mucha información, pero que pesa poco, es decir, que no nos va a ocupar tanto espacio o en el celular o en la computadora o donde esté, en el correo o donde sea. ¿Por qué, por qué logra que ese formato no ocupe tanto lugar? Porque lo que hace es unir celditas, unir esos cuadritos, unir los cuadritos que se parecen más entre sí, el color, digamos, que se parece más, y, y en de esa manera, juntando cuadritos, hace que la cantidad de información que guarde sea menor, porque la información que es igual no va a ocupar el mismo espacio y solo eso. Entonces, ese, guardar nuestras imágenes como JPG es una manera de ahorrar espacio manteniendo bastante calidad. Luego está el formato TIFF, TIFF. Este formato es menos conocido, pero es un formato que ayuda mucho. Digamos, si vamos a enviar las cosas, a enviarla a imprimir algo, guardarlo en este formato, cuando se puede escoger guardarlo en este formato, casi nunca se puede, ¿verdad? Pero cuando se puede, este formato va a ser más pesado, o sea, las imágenes van a ser más grandes, van a ocupar más lugar dentro del celular o dentro de la computadora o dentro del correo, pero la ventaja es que va a tener mayor nitidez la imagen. ¿Qué significa eso? Que va a tener más cuadritos de esto. Es decir, y aún cuadritos que la diferencia de color es mínima, los va a mantener. Entonces, este es probablemente el formato de mayor resolución, aunque, aunque va a ser también el de mayor peso. El otro formato que quiero mostrarles es el PNG. Las imágenes que son .png son las imágenes más usadas en Internet. Tiene una enorme ventaja y es que eh, tienen transparencias. Es decir, como esta imagen de la flor, que tiene este otro círculo que sale, igual esa imagen permite que donde no hay rellenos, se pueda ver lo que hay detrás, ¿verdad? Solo ese tipo de imagen puede hacer eso. Si tuviéramos un TIFF o un JPG, aquí lo que habría es un cuadro blanco alrededor, como tenemos en la mayoría de las imágenes que tenemos. En cambio, el formato PNG nos permite transparencias. Es importante decir que entre más píxeles tiene una imagen, va a poder guardar más detalles, ¿verdad? Y que una imagen de buena calidad para nosotros tiene que tener por lo menos o sea, 400 píxeles al menos. Cuando exploramos para buscar una imagen, por lo general, si tocamos con ¿cómo es que se llama? Con el puntero en una computadora, la imagen en los buscadores, en Google o en cualquier buscador, nos va a poner en una esquinita cuántos píxeles tiene. Y así nos vamos a dar cuenta de si esa imagen va a tener la calidad que necesitamos para nuestro trabajo o si cuando la pongamos se va a ver muy pequeña y cuando la estiramos se van a ver un montón de cuadros. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que la imagen tenga la cantidad de píxeles necesarios para que mantenga su calidad en el trabajo que vamos a hacer. Si es una imagen que la vamos a necesitar pequeñita, en realidad no importa digamos que tenga pocos píxeles, no importa. Si tiene 120, si tiene 72, bueno, pues no importa, porque se va a poder colocarse ahí y estar pequeñita. Pero si necesitamos ponerla en medio, digamos, en grandecita, que ocupe media página o una página, tenemos que pensar que esa imagen tiene que tener 600, ¿verdad? Si es de una página, tiene que tener más de 1000 píxeles, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, rápidamente vamos a hablar sobre los derechos de imagen. Perdón, antes de seguir,
si alguien quiere interrumpir y preguntar o comentar cosas, por favor, ¿verdad? Están en todo su... eh, así que les invitamos también a eso. Yo sé que voy hablando como una lora, pero también lo más importante es lo que podamos hacer en realidad con esta presentación. Una pregunta, don Olman. Sí. Todas estas imágenes que usted está pasando, pues yo soy como de un aprendizaje visual. Yo es todo con dibujitos y todo, ¿verdad? Marcadito y a color y todo. Entonces, todo, porque yo prácticamente que me quedan 15 minutos. Ajá. Entonces, todas estas imágenes, todo esto que usted está explicando y demás, ¿usted será que lo pueda pasar al grupo? Sí, ya yo tengo una versión en PDF de esta presentación para el grupo. Perfecto, perfecto. Va a quedar. Y sí, digamos, yo creo que eso es importante, porque la idea es que más bien esto sea un instrumento que les quede a ustedes para cuando hagan sus cosas puedan decir, oh, ¿cuánto era lo que tenía que tener la imagen o qué formato? Sí, claro, a mí incluso me sirve un montón porque yo tengo mi empresa pequeñita y yo tengo que estar diseñando eh, cosas para exhibir y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, obvio que pues sí me sirve, ¿verdad? Aparte yo soy la secretaria del comité de ambiente, entonces nos manejamos por muchos afiches, ¿verdad? Del ambiente, entonces sí cuesta mucho. Claro. Ah, bueno, no, pues sí, esperamos de que les sirva mucho y en todo caso, pues yo estoy para servirles, ¿verdad? Para cualquier cosa. Ok. Ahí cualquier consulta, ahí encantado de la vida. Gracias. Bueno, entonces, vamos a seguir con la parte de derechos de imagen. La idea de los derechos de imagen es, en primer lugar, y lo más importante en nuestro caso, es que protege a la persona que está retratada en el caso de una fotografía, ¿verdad? Y ese derecho está resguardado en la Constitución Política y en el Código Civil. Es decir, y significa que si una persona no, o sea, es publicada, por ejemplo, imagínense ustedes que alguien se tomó una foto con la familia o con alguien o se tomó una foto por ahí en la playa y que de pronto aparece en un anuncio, ¿verdad? Y que el anuncio sea contra el narcotráfico. Y que la persona diga, pero yo no vendo droga, o sea, yo no tengo ningún tipo de relación con esto. Y entonces esa persona puede hacer una denuncia y la gente que publicó esas cosas, pues tiene que tener un castigo por lo que hace. Igual, ¿verdad? Puede ser que con muy buena intención una persona llega, coge una imagen y la pone, que sea una imagen para el turismo o una imagen para el servicio de la comunidad, pero que esa persona no fue consultada acerca de si quería o no aparecer en una imagen que se va a usar públicamente y esa persona tiene todo el derecho a denunciar que aparece en una imagen y que está siendo pública y esa persona dice, yo no quiero estar ahí. Y entonces, digamos, en otras palabras, es importante tomar en cuenta que cuando una persona es publicada en una imagen, la persona tiene que saberlo y tiene que haber aceptado estar allí. Si no, es un delito. Ahora, en el caso de que necesitemos hacer, por ejemplo, para el turismo o para algunas cosas y que no podamos contratar a una persona y pagarle y decir, bueno, ahora sí, pose, por favor, ¿verdad? Y que tengamos alguna y que queramos usar alguna fotografía, un recurso que podemos usar, como usan algunas organizaciones, es usar, por ejemplo, fotografías donde las personas aparecen de espaldas y no se identifican, ¿verdad? Siempre y cuando sirvan esas imágenes digamos, para que sean de uso social, digámoslo así. Lo otro importante en relación con los derechos de imagen es la protección de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué es importante? Porque la exposición de estas personas contra su voluntad también es un delito y es un delito más grave, entre otras cosas, porque hay
hay también un mercado y una violación de derechos relacionado con la idea de tomar fotografías y exhibirlas a niñas y niños, ¿verdad? En ese sentido, para el caso particular de niñas y niños, es muy importante, bueno, el hecho de que estas niñas y niños están protegidos, están respaldados, tienen como respaldo el Código de la Niñez y la Ley de Autonomía de Personas con Discapacidad. Y por supuesto que toda la otra legislación vigente, ¿verdad? Pero en este caso, en el caso de los niños y las niñas, requiere de que se le consulte al niño y la niña y que el niño y la niña o la persona o adolescente o la persona que tenga alguna discapacidad y que no pueda decidir con claridad por sí misma, eh, que se le consulte, que acepte, pero además que tenga permiso de las personas encargadas, ¿verdad? Es muy importante entonces no publicar ni no poner fotografías con personas que no saben que no van a salir y particularmente importante cuidar que no se haga en el caso de niños, niñas, adolescentes. Lo otro importante aquí es la propiedad de la imagen. ¿Podemos usar todas las imágenes? Bueno, o de quién son las imágenes. Hay varios tipos de propiedad, ¿verdad? La propiedad intelectual de la imagen es de quien la produjo, es decir, de la persona que tuvo la idea y que la dibujó, en el caso de que sea un dibujo, o que tomó la fotografía, en el caso de que sea una foto, ¿verdad? Entonces, a veces la propiedad intelectual puede ser de varias personas, porque digamos, puede ser que alguien haya pensado la imagen y alguien la haya ejecutado, pero esa propiedad intelectual es, es de esa persona o de esas personas. Sin embargo, no siempre es a las personas que crearon la imagen, son a las que se les puede remitir el permiso de usar o no usar la imagen, porque está la propiedad comercial, ¿verdad? Y es que las personas que realizamos ilustraciones muchas veces no lo hacemos solamente para nosotros, sino que vendemos un servicio. En ese caso, el permiso de publicación o de comercialización de la imagen no es directamente con la persona que la produjo, sino con la persona que pagó para realizar esa ilustración. Y esa es la persona realmente que va a decidir qué se publica y qué no se publica. Pero bueno, como no todo es comercio por dicho, está el asunto de personas que piensan o que asumen que la creatividad no es solamente para venderla de una u otra manera, ¿verdad? Sino que puede tener muchísimas funciones más, ¿verdad? Entonces, están las licencias creativas comunitarias. Es decir, y ahí se pueden inscribir, y esto es, se pueden inscribir con valor legal, ¿verdad? Y completamente gratis. Muchas veces imágenes o otras cosas, inventos, o sea, todo lo que sea producción creativa, se puede inscribir como propiedad para compartir, por decirlo de alguna manera. Hay como distintas formas, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas en donde la persona lo único que pide es que se le diga, ok, usted puede hacer lo que quiera con esto. Lo importante es que diga que lo hice yo, digamos, que le dé la autoría intelectual, en otras palabras. Hay otra persona que puede decir, mire, usted tiene que decir que lo hice yo, ¿verdad? Pero solamente puede compartirlo uno igual, o sea, no puede cambiar nada de eso. Otra persona puede decidir que quiere que se le dé su autoría intelectual, o sea, decir quién lo hizo, ¿verdad? Eh, pero no puede venderlo. O sea, usted puede compartirlo con otra persona, reenviarlo, puede usarlo, pero no puede venderlo. En el caso de una imagen, qué sé yo, ¿verdad? Pero además tiene permiso de hacer otras cosas a partir de eso que usted está adquiriendo. Es decir, que si yo le, digamos, si una persona o sea, si una persona tomó un dibujo de otra persona prestada, si tiene este tipo de licencia,
puede usar un pedazo o puede hacer otro dibujo inspirado en ese o una fotografía, pero cambiándole cosas, etcétera, ¿verdad? Con la misma idea. O usar un pedazo de esa imagen. Y así hay otras opciones, ¿verdad? Entonces, esas licencias lo que permiten es que no esté todo tan encerrado en pagar a alguien, ¿verdad? Para usar un objeto de producto de la creatividad de alguien. Entonces, ahora, una de las cosas interesantes que yo me encontré tratando de investigar para hacer esta herramienta de hoy fue que incluso en Internet hay un uso legítimo de la imagen. Es decir, que hay criterios que pueden decidir cuándo una persona puede usar una imagen que está en Internet y cuándo no. Lo primero es que en los buscadores como Google ¿verdad? U otros buscadores que ustedes quieran usar en su computadora o en el celular, van a encontrar imágenes que no tienen ninguna referencia sobre licencias, ¿verdad? Pero van a encontrar otras que va a decir bajo licencia. Ahí mismo va a traer de una vez la advertencia de que esa imagen usted no la puede usar así nomás. Ahora, ¿qué criterios hay para usar una imagen, perdón, una imagen que es de otra persona, pero que está, por ejemplo, en Internet? Bueno, un criterio importante el primero sería si el propósito de uso de esa imagen tiene fines educativos y no tiene fines lucrativos. Entonces, eso ya es algo en donde le da a usted un derecho para usar una imagen en Internet, aún sin pedir permiso, ¿verdad? Puede tomar una imagen si tiene fines educativos y no tiene ánimo de lucro en ellas. Lo segundo importante a la hora de usar, de usar una imagen es que si usa obras basadas en hechos reales, por ejemplo, una fotografía, va a ser mejor visto que si usted usa, por ejemplo, una pintura o un dibujo, digamos. Porque, digamos, las imágenes que tienen como base la realidad tienen usos pedagógicos, educativos, digamos, más apropiados y entonces va a hacer que sea, digamos, más viable legalmente el uso sin tener ningún problema. Lo otro es que es mejor, digamos, es mucho más permitido cuando se usa solamente una parte de una obra creada que si se usa completa. Digamos que una persona tendría más derecho a denunciar si usas toda su obra completa que si usas un pedacito. Y lo otro importante es si el uso de esa obra no le provoca pérdidas económicas al dueño de la obra original. Es decir, que en nuestras comunidades, si usamos cosas para nuestras comunidades, tenemos bastante libertad para usar imágenes en Internet siempre y cuando llenen estas condiciones. Este texto, digamos, es sacado del Centro de Ayuda sobre Derechos de Autor de Google. Entonces, digamos que se alimenta bastante de lo que realmente en Internet con las imágenes se puede hacer o no. Y una cosa importante es que hay que citar la fuente de la imagen que usa uno en todos los casos, porque si no está asumiendo que la imagen es de uno, ¿verdad? En el caso de las imágenes famosas, como la Mona Lisa, que está aquí, que se la robó este personaje para usarla, pues todos sabemos que es de Leonardo da Vinci o una buena cantidad de gente lo debe saber. Y bueno, igual no es tan importante ponerlo, ¿verdad? Porque ya sabemos que es suficientemente famoso. Ahora, hasta aquí cómo vamos. ¿Todo el mundo dormido? ¿No? Silencio sepulcral. Ah, bueno, gracias por el dedito para arriba. Ok, ahora vamos a ver otra partecita. Ya estamos bastante avanzados, ya estamos por terminar. Algunas cosas importantes a la hora de tomar fotografías que hay que tener en cuenta. Uno es la iluminación, para que no pasen cosas como estas, ¿verdad?
vamos a saber que siempre, o sea, que a la hora de tomar una fotografía tenemos que pensar que tiene que haber luz suficiente, ¿verdad? Tomar una fotografía a las 5:30 de la tarde es muy poco probable, sobre todo si es en espacio abierto, si es en una playa, si es en un parque, ¿verdad? Y si no hay, sobre todo si no hay iluminación, que no sea, digamos, o algún tipo de iluminación, ¿cómo es que se llama? No natural, probablemente esa fotografía va a fracasar. En el caso de que haya luz, ¿verdad? Que es muy importante que la luz esté de frente a los personajes que van a ser, o el objeto que va a ser fotografiado. Porque y no de espaldas, ¿verdad? Porque si no lo que va a producir es una silueta negra, ni de lado, porque si no, si la luz es poca y está de lado, va a producir fenómenos como el de esta fotografía que vemos aquí. Lo otro que es importante es saber que al tomar una fotografía, si hay demasiada luz, por ejemplo, si es mediodía y no hay sombra o si uno está un poco nublado, también vamos a tener problemas para que esa fotografía salga bien, ¿verdad? Todo el mundo va a salir haciendo chino, pero además los colores no se van a ver adecuadamente, ¿verdad? Y lo otro es que si usamos flash, es muy importante no acercar el flash a las personas o a las cosas eh, que, que estamos tomando, porque lo que vamos a ver es, al final la fotografía lo que va a quedar es un parchón blanco. Entonces es importante tomar en cuenta eso en el uso del flash. Lo otro importante es el enfoque. En nuestros celulares o en las cámaras, que ahora todas son digitales, ¿verdad? Por lo general sale o un cuadrito o un circulito que apunta exactamente donde va a estar el área de mayor resolución, o sea, donde el enfoque va a ser bueno. Entonces, es muy importante que ese cuadrito o ese circulito esté en el lugar en que queremos que se vea bien, ¿verdad? Lo demás se verá más o menos, digamos, enfocado, pero que ese cuadrito o ese circulito esté donde esté el área de mayor interés en la fotografía, ¿verdad? Y esperar un poquito, ¿verdad? Cuando tomamos la fotografía, esperar un poquito para que se vea, para que nuestro celular o nuestra cámara, que son inteligentes, definan muy bien cuál es el punto de interés nuestro y permita que se vea bien ahí. Bien, algunas cosas importantes para tomar en cuenta cuando vamos a tomar una fotografía también. Una es el encuadre. ¿Qué es el encuadre? No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo muchas veces me he encontrado fotografías que intentan retratar una reunión, por ejemplo, y la mayoría de la fotografía o es el piso, o es el cielo, o el cielo raso, o la pared. Entonces, esas fotografías no tiene mucho sentido usar ese espacio, ¿verdad? Entonces, buscar la forma de encuadrar, o sea, cuando tomemos una fotografía, no solo veamos que salga todo el mundo en la fotografía, que es muy importante, veamos hacia arriba y hacia abajo cuál es el espacio sobrante. Y en ese sentido, nos vamos a dar cuenta de si es importante tomar la fotografía de manera horizontal o de manera vertical para el aprovechamiento del espacio. Es decir, para que salga en la fotografía lo que tenga que salir y no un montón de cosas que no nos van a servir o que nos va a causar ruido o que no va a ser parte importante de la fotografía que queremos tomar. Lo otro importante, y esto es muy interesante, ojalá que les sea de provecho, a la hora de tomar una fotografía es muy importante recordar cómo los seres humanos miramos, ¿verdad? Hay una cosa que se llama la regla de los tercios. Y esa regla de los tercios lo que dice es que la vista nuestra es periférica, ¿verdad? O sea que tenemos normalmente dos ojos y que lo que vemos es lo que está alrededor.
A nosotros siempre nos han dicho que lo más importante en una imagen hay que ponerlo al centro. Pero resulta que en el centro lo que nosotros tenemos es la nariz. Y no es tan atractivo. En realidad, lo que es importante, vamos a ver dónde tenemos que ponerlo. Cerca o sea, si partimos una imagen en tres horizontalmente y en tres verticalmente, los lados centrales, el tercio del lado al centro, ahí más o menos es donde nosotros naturalmente en una imagen vamos a poner la vista, porque es la forma natural en la que vemos. Entonces, la ubicación de una figura importante dentro de uno de esos tercios, que no es el centro, hace que naturalmente sea la figura que más vemos. Así que tomen en cuenta esto, digamos, a la hora de pensar en una fotografía, incluso de hacer una ilustración, incluso a la hora de diseñar un afiche. ¿Dónde poner el texto? Eh, ¿Lo ponemos en el centro o dónde poner la imagen más importante? Mejor lo ponemos en un área cercana a donde vamos a poner la vista. Ahí. Lo otro es a la hora de usar la imagen. Quiero proponerles esto. Imagínense ustedes que tenemos un espacio, ¿verdad? Ese espacio es totalmente diferente a la imagen que tenemos que ubicar. En este caso, el espacio es vertical y la imagen es horizontal. ¿Qué hacemos? Bueno, la solución más sencilla es colocar esa imagen horizontal en algún lado dentro del espacio que tenemos y acomodar el texto de manera de que el espacio sea adecuado, ¿verdad? Haya texto y la imagen se vea. Esa es la solución más sencilla. Ahora vamos a ver las peores soluciones. Las peores soluciones, pero las más usadas, y eso es el problema, es que una de las cosas que ocurre mucho es que la gente fuerza la imagen, es decir, la deforma para que llene todo el espacio. Y entonces son aquellos cerros, aquellas personas que no se pueden reconocer, o aquellas imágenes del mar, pero que están jaladas así, ¿verdad? Y que la gente, y que más bien la persona que ve esa imagen, lo que le hace es una ensalada visual y no va a entender muy bien de qué se trata esto, porque está deformado. Lo otro que la gente hace mucho es meter muchas imágenes, o la misma, o otras. Pero en realidad eso lo que provoca es un ruido visual muy grande y no hace que la gente lea adecuadamente el mensaje. ¿Cuáles son las mejores soluciones? Las mejores soluciones es o partir la imagen para que podamos colocar en ese espacio una parte de la imagen, pero sin deformarla, ¿verdad? Sin deformarla, es muy importante. O bien cambiar el formato de todo, ¿verdad? En este caso, poner de manera horizontal el espacio para que pueda caber toda la imagen sin deformarla. Entonces, lo que intentamos decir es que las imágenes no hay que deformarlas, no hay que multiplicarlas. Lo que hay que hacer es editarlas. O editamos la imagen o editamos el espacio, ¿verdad? Para que sea adecuado o sea, para que el resultado sea bueno a nivel de comunicación. Decimos que hay distintos programas para editar. Digamos, ahora como estamos en la era digital, en donde las imágenes se producen o en el teléfono, ¿verdad? O en una cámara fotográfica que también es digital, tanto las cámaras fotográficas como las computadoras, como los teléfonos, tienen herramientas, ¿verdad? Programas, apps para editar. Si se han dado cuenta, muchas veces cuando ustedes toman una fotografía, de una vez el software que trae el teléfono, o sea, el programa que trae el teléfono, les dice, ¿quiere arreglarlo o lo dejo así? ¿Verdad? O también, ¿quiere tirarlo a la basura y volver a tomar la foto? ¿Verdad? Pero entonces,
estos instrumentos, ¿verdad? Nos permiten hacer pequeñas ediciones, pero que pueden ser importantes, ¿verdad? Una de las ediciones importantes que podemos hacer es rotar una imagen. Es decir, a veces tenemos una imagen que es horizontal, pero que la necesitamos vertical. Y entonces, un pequeño programa de edición de imágenes nos puede ayudar a rotar la imagen. También nos puede ayudar a cortarla. Es decir, nos sobra un pedazo. En vez de deformar la imagen para que quepa, ¿verdad? Para que quepa y que parezca que le aplastan los cachetes a la pobre imagen, lo que podemos hacer es cortarla y que nos quede solo el pedazo de imagen que necesitamos. Lo otro que nos permite hacer a veces es ajustar. Por ejemplo, en esta imagen originalmente casi no se veía los edificios, lo que hay. Si ajustamos el brillo y el contraste en un programa de edición de imágenes, nos podemos ver con mayor claridad de qué se trata. El problema es que siempre que hacemos este tipo de ajustes, algo ganamos, pero también algo perdemos, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que vamos a perder son los colores de la tarde, pero vamos a ganar porque vemos el edificio. Todo depende del interés que tenemos en la imagen. Y bueno, otra edición que nos permiten algunos editores de imagen es agregar texto, dibujar encima, digamos. Hay como varias funciones ahí que tienen. Hay algunos programas que las computadoras traen o que se pueden accesar en internet, ¿verdad? Un programa que trae Windows y que permite hacer edición de imagen, perdón, es el Paint, ¿verdad? Y uno importante, digamos, que tiene muchas posibilidades y que se usa en línea, ¿verdad? Que es accesible por medio del internet, es el programa Canva. También se pueden realizar muchas ediciones de imágenes, agregarle texto, agregarle dibujos, ¿verdad? Editar de muchas maneras. Y hay un programa de edición que es de uso libre, o sea, que se puede bajar sin pagar por ese programa. Es un programa profesional muy bueno, ¿verdad? Que se llama GIMP. Ese programa es totalmente gratis, es de uso libre y es para ediciones de alta calidad de fotografías y dibujos. Este, digamos, se pueden hacer, es un recurso muy bueno y se puede instalar en cualquier computadora. No sé si se puede instalar en el celular, pero se pueden hacer muchas cosas con él. Y bueno, y para terminar, quisiera hablar sobre cuál ejercicio vamos a hacer, pero yo no sé si antes hay comentarios o, o preguntas o detalles que quisieran conversar sobre la presentación que he hecho, o si les parece que fue terrible, o si hay alguna cosa que deberíamos conversar más. ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Se durmieron? Ma. Entonces, eh, para trabajar, digamos, para seguir con este taller, en realidad, digamos, pensando en que este es el inicio del taller, les vamos a pedir lo siguiente. Este es el ejercicio. Todas y todos habíamos trabajado una imagen inicial, producto de aquellos PDFs que habíamos visto y que habíamos hecho, ¿verdad? 4 trabajitos. Al final le habíamos hecho un cuarto trabajo y habíamos enviado una fotografía. Entonces, les vamos a pedir que vuelva a retomar esa fotografía. Y vamos a corregir las cosas que según lo que comentamos en el taller anterior, era importante corregir, ¿verdad? Para algunos sacar un poco de texto, para otros, retomar o rehacer un poco el texto, o pensar mejor la imagen, ¿verdad? O poner un fondo plano, ¿verdad? Poner un cartón de color, no sé, esos detalles que habíamos visto entre todas y todos, que también era importante como corregir para mejorar eso. Y les vamos a pedir, por favor, que incluya en ese diseño una imagen usando estos criterios. El primer criterio es que sea atractiva, ¿verdad? Segundo, que ofrezca segundos mensajes inclusivos y no estereotipados. Es decir, que si es una imagen en donde se ven hombres, mujeres,
esos segundos mensajes de cómo son las personas o los entornos que están allí, eh, no sean estereotipados y sean inclusivos, o sea, traten de incluir personas diversas. Y luego que esa imagen pueda estar ubicada en el diseño según la regla de tercio, ¿verdad? Y entonces les vamos a pedir que esa imagen, o sea, que ese trabajo renovado, ¿verdad? Ese trabajo que ya hicieron para el primer taller, remozadito, bonito, lo compartan en el WhatsApp que tenemos. O sea, ahí en el chat manden la foto. Y que todas y todos tengamos el gusto de comentar esas imágenes. Porque la idea de este taller en realidad es ese. No es, o sea, yo no, obviamente, no es un curso donde hay una calificación ni un examen para que saquemos una nota específica. Ni yo soy un profesor que voy a decir lo que está mal y está bien. No, la idea del taller es que entre todos aportamos, ¿verdad? Lo necesario. Entonces lo que queremos pedirles es que compartan esa fotografía y que aportemos dando nuestras opiniones sobre cómo se ve, se siente esa imagen, ese diseño. Y lo vamos a retomar entonces el viernes próximo en este otro taller, en el taller de video. Sacaríamos un ratito pequeño para retomar, para ver cómo nos fue en el trabajo realizado durante la semana. ¿Qué les parece? Y yo con esto me voy a salir de la presentación. Stop share, sí, eso es. Y entonces, a partir de esto, no, decirles que espero que haya sido interesante, o, digamos, ya que han guardado silencio. Olman, perdón, dice, bueno, Katia Chacón nos escribió en el chat que excelente, muy informativo, pero que es que va escuchándolo desde el carro, entonces por eso le cuesta un poco más. Y María Antonieta también dice que estuvo magnífico. Entonces ahí Ay, están, solo que hoy están en silencio. bueno, está bien. Y si alguien quiere evaluar también algo, decir una palabrita de evaluación sobre cómo sintieron esta sesión, también lo agradecemos para mejorar, ¿verdad? Y sí, ¿alguien quiere decir algo más? Lucy dice muchas gracias, muy interesante. Bueno, pues ojalá que les sirva. Bueno, Bueno, listo. No, sí, adelante. perdón. No, muchísimas gracias, ¿no? Realmente fue información que, o sea, para mí en particular, algunas cosillas como que ya había escuchado o conocía, pero realmente no estoy como tan metida en el tema de comunicación o imágenes, entonces realmente ha sido muy valioso para mí, creo que es como muy, muy útil y obviamente ya poniéndolo en práctica ya va a ser como mucho más fácil irlo entendiendo y practicándolo, ¿no? No, gracias. Y muy buena la presentación, está muy concreta y con imágenes también muy ilustrativas y todo. Bueno, muchas gracias. Qué dicha. Me alegra mucho. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Indy dice que gracias por todo también. Ok, bien. Gracias a usted, Indy, por conectarse. Sí, buenas tardes. Hola. Un saludo para todos. Bueno, muy bueno el detalle y la información sobre el uso de las imágenes, todos los detalles, el tema de los artículos, las leyes, el código penal, todos esos detalles técnicos que son muy importantes manejar. Entonces, bueno, agradezco mucho la información y por supuesto toda la ilustración de los ejemplos y la continuidad de cada uno de los detalles del taller. La verdad es que amplían el proceso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted. Y bueno. Bueno, entonces yo creo que si no hay más comentarios, nuevamente agradecerles por la participación y la asistencia. Recordarles que les vamos a compartir el video, igual digamos, por un link de Google Drive, por aquellos que lo quieran bajar, y dentro de unos días más lo subiremos a el canal de YouTube de ACPESA, que igual los invitamos a que se suscriban.
Ahí hay también otros videos, información muy interesante que les puede ayudar también en sus comunidades. Y agradecerle a Olman también por la presentación, que también estuvo muy bonita. Yo también aprendí muchas cosas y que también me sirven mucho para mi trabajo y para lo que hago también a diario. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y ya les pongo la presentación, el PDF con la presentación ahí en el chat también. Gracias. Perfecto. Y Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas tardes y buen fin de semana.